Muy buenos días, un gustazo estar con ustedes esta mañana. ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Paredes, uno de los pastores aquí en la iglesia de Rockbridge. Me animó muchísimo escuchar a Zach y Michelle a venir y compartir con ustedes un poquito acerca del ministerio de jóvenes y de niños. Somos una iglesia bilingüe, sin duda alguna, especialmente en este campus. Por eso es que queremos invitarles a nuestro servicio de oración llamado Primer Miércoles, que es este miércoles que viene, es el servicio más importante del mes, es como lo decimos. Y lo bonito de esto es que podemos hacerlo de manera bilingüe. No perfecta, pero tratamos, predicamos en inglés, en español, adoramos en inglés, en español, y vamos a tener la Santa Cena en inglés y en español, y oramos en inglés y en español. Ese es el reino de Dios. Así que es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy día empezamos una nueva serie de sermones que hemos estado titulando Dejar de seguir. Y voy a empezar más o menos a elaborar esto un poquito de esta manera. Somos todos nosotros diseñados para seguir. ¿Sí o no? ¿Sigue usted a alguien en las redes sociales? ¿Sigue usted a algún atleta? ¿Sigue usted a algún equipo de fútbol? Bueno, permítale compartir al mejor jugador de fútbol. No, yo sigo a Messi y está siguiendo a Messi, al equipo de Barcelona por muchos años. Ahora no quiero hablar acerca de Messi en estos momentos, ni quiero saber en dónde está en estos momentos, ¿ok? Pero solo quería decirles que yo he seguido a Messi por mucho tiempo. He visto muchos videos de él cuando jugaba fútbol en la universidad. De pequeño le miraba a él también y seguía, trataba de seguir todo lo que él hacía. Pero también es muy interesante, ahora me estoy haciendo más viejito, tengo más o menos 37 años. Entonces ya no puedo jugar fútbol como jugaba antes, entonces estoy corriendo un poquito más. Es bueno para mi salud, para mis, psicológicamente me ayuda bastante también. Entonces he estado siguiendo a un atleta de maratones, no sé si le conocen ustedes, se llama Eliud Kipchoge, es de Kenia. Corrió una maratón completa por abajo de 2 horas. Entonces yo empecé a correr un poquito, ustedes saben, he corrido una media maratón, he estado entrenando y adivinen a quién he estado siguiendo en las redes sociales. A Eliud. Y he estado mirando las cosas que él ha estado haciendo, porque cualquier cosa, cualquier persona que seguimos va a influenciar nuestras vidas de alguna manera. ¿No es cierto? Entonces, un ejemplo, Eliud, le he mirado qué clase de zapatos está utilizando para correr mejor, qué clase de dieta tiene él, qué clase de entrenamiento o programa tiene él para correr sus maratones. Estoy mirando y adivinen qué es lo que yo empiezo a hacer. Empiezo a imitar poquito a poquito lo que él está haciendo. Ustedes y yo hacemos lo mismo con muchas personas, ¿no es cierto? Los que miramos en la televisión, o tal vez los que miramos en las redes sociales. Lo interesante de esto es que cuando decidimos seguir a algo o a alguien, a menudo es difícil dejar de seguir. ¿Saben por qué? Porque hacemos esto. Al seguir a algo o a alguien, empezamos a pasar bastante tiempo mirando a estas personas o estas cosas. Invertimos no solo tiempo, invertimos no solo energía, pero aquí está lo difícil. Empezamos a invertir dinero. Y cuando dinero está envuelto en algo, se pone muy interesante la cuestión. Entonces, es a veces difícil para nosotros dejar de seguir a alguien. Pero aquí quiero entrar al tema de hoy día que se va a poner muy interesante, y es esto, es que Jesús nos invita a seguirle a Él específicamente. Ahora vengan conmigo, antes de entrar al tema de hoy día específicamente, miremos acerca de esta idea rápidamente. Jesús en Mateo 4 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, aquí está Pedro y aquí está Andrés su hermano, y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Pero mire lo que Jesús les dice a ellos. Les dice, vengan, es una invitación, y luego les dice, síganme. Ahora, al seguir a alguien, alguien tiene que ir al frente. Jesús va al frente y los seguidores van atrás de Jesús. ¿Han escuchado la frase, vengan en pos de mí? Eso es, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Luego en el capítulo 9 de Mateo, solo para mirar que somos seguidores y Cristo nos invita a seguir, mire lo que dice. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo
sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Los recaudadores de impuestos en aquellos tiempos eran vistos como ¿qué? Como ladrones. Si puedo utilizar el vocabulario de la calle, eran vistos como ratas. Se robaban el dinero de las personas porque cobraban más de lo que debían cobrar en los impuestos. Pero ahora Jesús le hace una invitación de seguimiento ¿a quién? A Mateo, a un rata. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Lo interesante en todo esto, que quiero que por favor ahora sí prendamos motores, es esto: es que inevitablemente hay conflicto al seguir a Jesús y al dejar de seguir a algo o a alguien. Lo voy a decir otra vez: hay conflictos al seguir a Jesús y dejar de seguir a algo o a alguien. No sé si se dieron cuenta ustedes, porque esto lo acabamos de ver en el texto que acabamos de leer. ¿Se dieron cuenta? A ver, vamos a leerlo rápidamente. Aquí está Mateo 4:18. Jesús le llama a Pedro, pero miren lo que hace Pedro al final, y Andrés. Versículo 20. ¿Si están conmigo? Versículo 20, ¿qué dice? Al instante, ¿qué hicieron? Y lo siguieron. Al seguir a Cristo dejaron algo. ¿Qué dejaron? Su profesión, su chamba. Dejaron el billete. Ahora, Mateo, ¿qué hace Mateo? Sígueme, le dijo Jesús. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo... ¿Qué es lo que dejó él? Estaba sentado en la mesa de recaudación. Dejó de ser rata. Hey, cuando seguimos a Jesús, porque Él nos hace la invitación, vamos a tomar una decisión, y eso es dejar de seguir a algo o a alguien. Ahora, lo interesante de todo esto, porque ahora sí voy a venir a nuestros días, hoy en día, lo que está sucediendo, es que muchos de nosotros hemos dejado de seguir el Evangelio de Cristo. ¿Me escuchó eso? Algunos de nosotros hemos dejado de seguir el Evangelio de Cristo porque hay confusión. Y hemos seguido a personas o a cosas o ideas. Entonces esto es lo que queremos hacer hoy día. ¿Listos? Eso es lo que queremos hacer. Para seguir a Jesús fielmente, tenemos que determinar qué es lo que necesitamos dejar de seguir. Pero aquí está lo importante de esto. Para discernir qué es lo que necesitamos dejar, necesitamos tener algo muy claro en nuestras mentes. ¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Ahora les voy a decir qué es lo que está sucediendo en lo que vamos a leer, porque necesito darles un contexto de lo que vamos a leer. Vamos a leer una carta, el primer capítulo de la carta de Gálatas, capítulo número 1, y aquí hay dos grupos, ¿ok? Escuchen bien, porque esto es muy importante para entender el pasaje que vamos a ver. Habían dos grupos. Un grupo estaban diciendo a las personas, como ustedes de una iglesia les estaban diciendo, hey, el Evangelio de Cristo Jesús es este, es que uno necesita creer en Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo es importante, pero no es suficiente. Necesitan a Cristo Jesús, pero aparte de eso también necesitan bautizarse, necesitan circuncidarse, necesitan seguir el día sabático y necesitan seguir todas las leyes, 613 leyes en el Antiguo Testamento, para ser seguidores de Dios. Entonces había mucha confusión en aquellos días, especialmente en esas iglesias, porque Pablo, ¿qué les había dicho Pablo, el apóstol Pablo? Él les dijo, Cristo es suficiente. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús es suficiente para tener una relación con Dios y seguirle a Él. Cristo es suficiente. Cristo, más el bautizo, más los ritos, más los padres nuestros. No. Cristo y solo Cristo es suficiente para ser declarados justos y para seguirle a Él. Entonces había mucha confusión en aquellos días. ¿Y sabe qué? Hay confusión hoy en día en nuestro mundo también. Por eso es que nosotros a veces al seguir a Cristo Jesús nos desviamos. ¿Por qué?
porque vamos tras otro evangelio, si puedo decirlo de estas maneras. Entonces, para entender eso y para leer lo que vamos a leer en estos momentos, por favor pongamos atención. Gálatas 1:6 dice, Pablo dice, me asombro, estoy perplejo, dice, me asombro que tan pronto estén abandonando ustedes ¿a qué? ¿A quién los llamó por la gracia de Cristo para seguir, para pasarse a otro evangelio? Ahora sí saben ustedes cuál era ese otro evangelio, ¿no es cierto? Cristo más ritos, más cosas, más obras. No es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar, quieren pervertir, aquí está, importante, el evangelio ¿de quién? De Cristo. Cristo es suficiente, versículo 8. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Esa palabra anatema es demasiado fuerte. El apóstol Pablo no está muy contento. Él está frustrado. Podríamos decir que está hasta un poco enojado. Esa palabra de maldición es demasiado fuerte. Está diciendo, ustedes se merecen el infierno. Y si eso no es suficiente, mira el versículo 9. Como ya los hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo ¿qué? Maldición. Entonces quiero resumir esto porque esto es demasiado importante para entender el tema de hoy día. El problema que vemos aquí en las iglesias de Galacia fue dejar de seguir a Dios, dejar de seguir la gracia de Cristo, dejar de seguir el evangelio ¿de quién? De Cristo más nada. Es solamente Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que ellos dejaron de seguir a Dios? Siguiendo otro evangelio. Que en esos días era esto: Cristo más circuncisión, Cristo más ritos, Cristo más leyes. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias hoy en día para usted y para mí? No lo digo yo. La consecuencia fue la maldición de Dios mismo. Entonces vamos a pensar un poquito ustedes y yo rápidamente para entrar al tema de esto del Evangelio de Cristo. Rápidamente, una pregunta para pensar rápidamente. Tal vez ustedes y yo somos más susceptibles o propensos o vulnerables a seguir otro Evangelio de lo que nos damos cuenta. Sí, para algunos de nosotros el Evangelio de Cristo no está totalmente claro en nuestras mentes. Mi oración es que al salir de aquí, hoy todos nosotros, por la gracia y misericordia de Él, el Evangelio de Cristo esté muy claro. Otra pregunta. Tal vez no entendemos totalmente cuán bueno de verdad es el Evangelio de Cristo. Por eso tratamos de adherir más cosas. Cristo más leyes, Cristo más bautizo, Cristo más ritos. Porque tal vez no nos hemos dado cuenta cuán bueno de verdad es el Evangelio de Cristo. Ustedes y yo tal vez deberíamos distinguir mejor y estar más vigilantes, atentos a las distorsiones y contradicciones que escuchamos hoy en día en la televisión. Entonces, vamos a hacer algo ustedes y yo. Abran sus Biblias, por favor, prendan sus teléfonos, porque vamos a ver qué es lo que es el Evangelio. De manera clara y de manera simple. Vamos a mirar qué es el Evangelio, y si puedo aclararlo rápidamente, el Evangelio de Cristo Jesús. Venimos a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice, porque aquí se pone muy interesante esta historia. Pablo, apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa un seguidor. Alguien que ha sido enviado por alguien para una tarea específica. Entonces Pablo está diciendo, yo he sido enviado, yo soy un apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Ahora, si usted me está siguiendo en todo esto rápidamente, ¿por qué es que Pablo está enfatizando esto de que yo soy apóstol, no por mediación humana, sino alguien me mandó específicamente, Cristo Jesús, Dios Padre? ¿Por qué es que Pablo empieza a decir esto? ¿Por qué? Porque hay confusión, ¿se acuerdan? Hay este otro grupo de personas que están confundiendo y Pablo está diciendo, crean el mensaje que yo les estoy predicando. ¿Por qué? Porque este mensaje del Evangelio de Cristo
no ha venido de mí. No es invención mía. Ha venido directamente de Cristo Jesús. Se le apareció Cristo Jesús al apóstol Pablo. Pueden leer en Hechos. Y Dios Padre le mandó a Cristo Jesús, que lo levantó de entre los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, aquí está. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Versículo 4. Jesucristo dio su vida. Y dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Ahora, esto es demasiado importante porque aquí está el Evangelio. ¿Listos? 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 Ustedes y yo tenemos un problema. Y el problema son nuestros pecados. Ahora, para algunos de nosotros eso suena súper difícil, porque pensamos que somos personas buenas, lo cual es una mentira. Porque si puedo hacerles algunas preguntas serían estas: ¿ha mentido algún día? ¿Ha robado algo? ¿Ha engañado? ¿Ha tenido un mal pensamiento? Entonces hay un problema grande. Ahora, cuando hay un problema en nuestras vidas, ¿qué es lo que queremos hacer rápidamente? ¿Dónde están los varones conmigo? Pues vamos a arreglar los problemas. Para eso estamos acá, ¿no es cierto? El problema de nuestros pecados es que ustedes y yo no podemos arreglar ese problema. Oh, ¿cómo no? Ahorita lo vas a ver, Pablo. Ok, trate. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ustedes y yo tenemos un problema sumamente grande. Y si morimos, pues nos quedamos muertitos ahí. Necesitamos que alguien venga a nuestro rescate, que pague la paga de nuestros pecados de la muerte y que derrote al pecado al resucitar. Esa persona es ¿quién? Cristo Jesús. Por eso es que Él es demasiado importante. Pero tenemos que reconocer que tenemos un problema, que es el pecado. Por eso Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Pero aquí está el propósito: para rescatarnos, para salvarnos. ¿De qué? Mire lo que dice la Biblia: de este mundo malvado. De este mundo malvado. Sí. Porque el príncipe de este mundo es ¿quién? Es Satanás. Y él desea que todos le sigamos a él. Y todos nacemos siguiéndole a él, a los pecados. Y Él quiere que seamos esclavos de eso. Y así nacemos. Pero Cristo Jesús dice que vino a rescatarnos de eso. En otras palabras, vino a liberarnos de eso para poder ser libres y seguirle a Él. Pero solo Cristo Jesús pudo haber hecho eso. Y esto es según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos... Entonces hay 5 maneras de entender el Evangelio de Cristo. Quédense conmigo en esto, es demasiado importante. Si deseamos determinar qué es lo que no deberíamos seguir, necesitamos entender cuál es el Evangelio de Cristo. No el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Cristo. Entonces 5 maneras de entender el Evangelio de Cristo. Número 1, el Evangelio es una buena noticia. Es un heraldo de buenas noticias. En aquellos tiempos venían personas que eran mandadas por el rey para dar anuncios, heraldos del rey. Este Evangelio de Cristo que estamos hablando es un heraldo, es una buena noticia del Rey de Reyes, del Creador de la tierra. Y Él nos dice que Él ha logrado algo por nosotros. Mire, por favor, quédese conmigo aquí. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no importa lo que usted piense. Pero lo interesante de todo esto es que necesitamos a un hombre Dios que venga a la tierra a morir y a resucitar. ¿Por qué? Aquí está, listos, este es el Evangelio de Cristo. Porque nosotros no podemos arreglar el problema del pecado, y si ha tratado de arreglarlo, déjemelo saber. ¿Ok? Alguien aquí que no peque, déjeme saber. Porque si está diciendo que no ha pecado, está pecando enseguida, porque está mintiendo. ¿Ok? Entonces esto es lo interesante, es que nosotros necesitamos ayuda, rescate afuera de nosotros.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la eternidad, en la Trinidad? Dios Padre les dijo Espíritu Santo. Dios Padre dijo, vamos a compartir este amor entre nosotros con la humanidad. Mandó al Hijo, el Hijo vino voluntariamente a la tierra y vino en carne propia. Ahora esto es importante, lo vamos a ver en la Navidad. Cristo Jesús vino, Espíritu Santo y una mujer virgen. ¿Lo entiendo totalmente? No lo entiendo. Lo tomo por fe. ¿Algunos de nosotros hemos mirado a Cristo Jesús caminar en la tierra? No, pero lo creemos por fe. ¿Alguien de nosotros lo miró resucitar al tercer día? Pero lo creemos por fe. ¿Ok? Entonces Él vino en carne propia como nosotros porque Él es el único sustituto de nosotros. Él tenía que ser de carne y hueso como nosotros. Él fue tentado como nosotros. Él sangró en la cruz porque era hombre 100%. Pero no se quedó muerto. Porque al tercer día estaba derrotando al pecado, pero también al poder del pecado. Si miran, algo que solamente Dios podía hacerlo, hombre y Dios, Jesucristo, el Mesías que quita el pecado del mundo. Entonces, para entender el Evangelio, número uno, el Evangelio es una buena noticia de algo logrado por Dios. Pero ¿qué estaban diciendo los otros grupos de aquella iglesia? ¿Qué les estaban diciendo? Y nos dicen a nosotros, por cierto, también en algunas iglesias. Cristo más ritos. Cristo más bautizo. Cristo más leyes. No. Cristo es suficiente. Cristo, su vida, su muerte y su resurrección es suficiente para ser rescatados por Él por medio de nuestra fe en Él. Segunda cosa, el Evangelio tiene un contexto, es una historia, es una narrativa de lo que Dios ya hizo por nosotros. Mire, esto es muy interesante. Estamos leyendo el libro de Génesis en nuestro grupo mediano, ni siquiera es un grupo pequeño estos días. Y hemos empezado a ver algo acerca de la creación. En la creación miramos a un Dios bondadoso, un Dios amoroso que ha creado a un hombre y a una mujer, Adán y Eva, ¿no es cierto? Y estaban en una relación perfecta. Dios les amaba a ellos le amaban a Dios, le obedecían a Dios, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que estaban desnudos y no tenían nada que tapar. ¿Le sucede eso a usted? No me responda, no me diga, pero ¿qué es lo que sucedió? Aquí está, eso es lo interesante, la caída. Cuando ellos decidieron, esto es por amor de Dios, por cierto, Él nos permite tomar decisiones, nos permite seguirlo o no seguirle a Él, es por amor. Pero ellos se rebelaron, desobedecieron, decidieron no seguirle a Él, como muchos de nosotros hemos decidido. Esa es la caída de la humanidad, por eso entró la muerte. ¿Cuántos de nosotros hoy en día vamos a morir? Estamos sufriendo las consecuencias de la caída hasta hoy en día, pero aquí está. Capítulo 3:15 de Génesis nos dice que la descendencia de la mujer, Eva, iba a venir un descendiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, del enemigo. En aquellos momentos yo creo que eso no se entendía muy bien, pero se fue elaborando poquito a poquito. Esto es una historia. ¿Y quién vino después como un descendiente? Abraham. Y luego, ¿quién vino después como un descendiente de Abraham? David. Y después de David, ¿quién vino? Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, como les acabo de comunicar, vino del cielo, tomó forma de hombre y murió en la cruz por sus pecados, por mis pecados, para obtener limpieza de pecados, perdón de pecados solamente por medio de su muerte y ser rescatados del poder del pecado por medio de su resurrección. Entonces hoy en día estamos aquí, restauración. Si puedo decirlo de esta manera, tal vez con un lenguaje de la calle. En Cristo Jesús estamos siendo rehabilitados del pecado. Es una rehabilitación porque nos está restaurando al diseño por el cual fuimos creados.
Pero ¿qué es lo que sucede? La tentación muy grande a veces para usted y para mí. No, pues yo quiero agregar algo, yo voy a hacer algo al respecto para estar bien con Dios. O voy a bautizarme, así Dios me va a recibir. Voy a circuncidarme, así Él me va a recibir. No, Cristo Jesús es suficiente. No necesitamos nada más. Número 3. El Evangelio requiere una respuesta porque ofrece una invitación. ¿Recuerdan las palabras de Cristo Jesús al principio? Vengan, síganme. Algunos de nosotros tal vez no hemos respondido a esa invitación. Mi oración es que hoy día tal vez sea ese día. Aquí está una más o dos más que son muy interesantes. La meta final y el premio final del Evangelio es Dios mismo. ¿No es una mejor vida? La meta final es Dios mismo. Miren lo que Gálatas nos dice. Me asombro que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó. Eso es Dios Padre. Los llamó a Él, a una relación con Él y en el cielo mirarle cara a cara. Pedro lo dijo de esta manera, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo que es Cristo, por los injustos, Pablo, a fin de llevarlos a ustedes, ¿a quién? A Dios. Sí, las buenas noticias del Evangelio de Cristo es que por medio de Cristo Jesús, Él nos está trayendo a Dios mismo, porque solamente en Él hay la vida que tanto deseamos. Y por último, número 5, nunca nos graduamos del Evangelio. Les voy a ser muy honestos, yo he estado en la iglesia por más de 20 años, crecí en la iglesia, ahora soy un predicador, un pastor de la iglesia. Por mucho tiempo yo creí esto, el Evangelio es algo que solamente, algo que creo al empezar. Pero me puedo olvidar después del Evangelio, me puedo graduar después del Evangelio. Pero me he dado cuenta que el Evangelio es como un mar, donde que uno entra por fe en Cristo Jesús y empieza a ir más profundo y más profundo y más profundo. Nosotros, ustedes y yo, para ir así, ahora sí aplicando esto a nuestras vidas y terminar en los 10 minutos que nos quedan, necesitamos identificar evangelios falsos hoy en día, que nos han desviado de seguir a Cristo Jesús. Son evangelios falsos o distorsionados, cualquier cosa que minimice lo que Dios ha hecho. Aquí está, Cristo más ritos. Eso no es el evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué es un evangelio falso? Cualquier cosa que ponga algo o a alguien por encima de Dios. Ahorita voy a compartir con ustedes algunos evangelios falsos, falsificados aquí en los Estados Unidos. Entonces tenemos un problema sumamente grande en nuestra cultura americana de los Estados Unidos. Es que hay un evangelio falso. Hay evangelios falsificados. Y si no sabemos el verdadero, pues no podemos discernir cuál es el verdadero. Por eso es que mi oración hoy día es que ustedes sepan cuál es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es este, lo estoy repitiendo mi tercera vez. No se duerman, por favor, porque esto es demasiado importante. Cristo Jesús vino del cielo, fue encarnado, 100% humano, 100% Dios, para morir en la cruz como nuestro sustituto, y resucitó al tercer día para darnos victoria sobre el pecado, para que al creer en Él nadie se pierda, sino que en Cristo tengamos vida, y una vida que empieza ahora y que perdura para siempre. No es Cristo más Padres Nuestros, no es Cristo más bautizos, no es Cristo más nada más, es Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Y al confiar en Él, empezamos una nueva vida, y al confiar en Él vivimos una nueva vida. Entonces tenemos un gran peligro que ha infiltrado nuestra iglesia, que se llama un evangelio falsificado, un evangelio
falso. Entonces voy a compartir con ustedes 4 evangelios americanos falsificados. ¿Listos? Aquí está. Un evangelio moralista. ¿Quién es el héroe en este evangelio? Pues lo bueno que yo soy. Han preguntado a algunas personas, ¿eres tú pecador? No, yo soy bueno. ¿Has mentido alguna vez? Solo mentiritas blancas. Ese es un evangelio falso. Hay otro evangelio llamado el evangelio político. Que nosotros hemos estado viviendo esto aquí en los Estados Unidos de manera muy grande. ¿Quién es el héroe en este evangelio? Un personaje político. Que lo hemos puesto por encima de Dios. Algo o alguien por encima de Dios. ¿Han escuchado de QAnon? ¿Y esas teorías de QAnon? ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el Salvador ahí? El presidente Trump. Un evangelio político, un evangelio falso. Si quiere hablar conmigo al respecto, está bienvenido a hablar de esto después conmigo. Hay otro evangelio llamado un evangelio de prosperidad. ¿Quién es el héroe en este evangelio? Lo material. Le usamos a Dios como una lamparita mágica. Dios, yo quiero mi mansión. Dios, yo soy victorioso sobre todo. Yo voy a conquistar la tierra. Voy a conquistar este trabajo. ¿Quién es el héroe en todo eso? Es lo material. Es el sueño americano. Que por cierto, el sueño americano es solo un sueño. Pregunte a las personas más ricas del mundo si eso le trajo felicidad. Estaba escuchando una entrevista de la hija de Trump. Y ella lo dijo con estas palabras. Las personas piensan que nuestras riquezas nos traen felicidad. Y ella dijo, eso es mentira. El evangelio de la prosperidad lo escuchamos demasiado. Tenga cuidado a quién esté escuchando en las redes sociales, a qué predicadores esté escuchando. Y mire a Cristo Jesús. Mire a Él. ¿Cómo vivió? No tuvo ni una almohada en donde recaer su cabeza. Si creemos que Dios es como una lamparita mágica, entonces nosotros somos los dioses, ya no Él. Esto es muy latente en nuestra cultura. Tenga mucho cuidado, por favor, porque ese evangelio de prosperidad es un evangelio falso. Y hay otro evangelio llamado el evangelio de la autoayuda. Se predica mucho, haz esto, haz del otro. Ten estos 5 pasos, 3 pasos, 2. Tú ayúdate a ti mismo. Tú eres lo mejor que hay. Tú eres la única Coca-Cola en el desierto. Ayúdate a ti mismo y vas a ser mejor. Y Cristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados porque no podemos ser mejores. Por eso es que la Biblia repite esta frase y léalo usted en la palabra de Dios. Dice, en Cristo somos más que vencedores. Pero eso es en Cristo. Es en Cristo. Entonces voy a hablar en el nombre de los pastores como representante de esta iglesia. Nosotros como comunidad cristiana en Rockbridge estamos comprometidos a ser organizados por principios del Evangelio de Cristo. Estamos comprometidos a ser impulsados por el poder del Evangelio de Cristo. Y vamos a vivir en esta iglesia. Vamos a vivir para los propósitos del Evangelio de Cristo. En otras palabras, nuestra oración y nuestras intenciones es ser cristocéntricos. Es ser una iglesia que nos centramos en las buenas nuevas de Cristo. No de un partido político, no de un presidente, no de la prosperidad, no de nuestra propia ayuda, no de una celebridad o de alguien famoso o de un pastor. No. Cristo Jesús va a ser el centro y seguirá siendo el centro de nuestra iglesia.
para terminar. Dije al principio que para discernir y no desviarnos, no dejar de seguir a Cristo, necesitamos saber qué es el Evangelio. Mi oración es que usted hoy sepa qué es el Evangelio de Cristo y que pueda responder con fe en Cristo. No en una iglesia, no en una tradición, no en un pastor, sino en Cristo y en lo que Él ha hecho. Porque al saber el Evangelio de Cristo claramente, usted y yo estamos listos para decidir qué es lo que no vamos a seguir. Ahí podemos determinar lo que no deberíamos seguir. Vamos a leer un versículo más que nos ayude y nos da un ejemplo de esto específicamente. Versículo 10, Gálatas 1:10 dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Es por eso a veces que nosotros caemos en un evangelio de prosperidad o de autoayuda, porque agrada a la gente. Nos hace famosos en las redes sociales. Pero Pablo dice: ¿qué busco con esto de predicar el evangelio de Cristo? Sin adherir nada a su vida, su muerte y su resurrección. ¿Ganarme la aprobación humana? La de Dios. ¿Por qué? Mire esto, ¿por qué? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a los otros, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. Buscamos confiar en Cristo. Buscamos agradar a Cristo. Buscamos seguir a Cristo. ¿Desean ustedes seguir a Cristo conmigo? ¿Basados en el Evangelio de Cristo? Y no seguir a otros evangelios falsos. Cuando era pequeño, en mi país, de Ecuador, me enseñaron a verificar cómo es que los billetes pueden ser falsos o verdaderos. Y la manera en cómo me enseñaron ellos, me dijeron: Pablo, aquí está un billete verdadero, tócalo, míralo en la luz. Y luego me dieron un falso. Y me dijo: lo puedes comparar, lo puedes tocar, lo puedes ver en la luz. Si usted y yo no vamos a poder discernir cuál es un evangelio falso si no sabemos cuál es el verdadero. Recuerde esto: el evangelio de Dios es el evangelio de Cristo Jesús. Es un evangelio de gracia que no podemos nosotros ganarnos. Solamente por medio de aquel que vino del cielo, hombre humano, murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Nuestro representante sufrió, pero resucitó al tercer día para darnos libertad del pecado. Esas son buenas noticias. Y en eso nos plantamos para vivir una vida siguiendo a Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu perdón por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu victoria por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ahora tenemos un regalo llamado vida, y vida que empieza ahora y que perdura para siempre en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy día podemos tener unidad contigo y una relación contigo espiritual y luego en persona por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro héroe. Cristo Jesús es el único Salvador. Es el único Cordero que quita el pecado del mundo. Es el único que nos reconcilia contigo, papá. Gracias, Padre, por estas buenas noticias. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos des discernimiento para no seguir a otros evangelios. Y, Señor, al seguirte a ti va a haber conflicto, porque ahí vamos a tener que discernir qué es lo que necesitamos dejar de seguir. Oh Señor, ayúdanos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.